Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con la licenciada Thalía, eh, como parte del producto académico del curso de Ética y Deontología. Buenas noches, licenciada. Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, buenas noches, Anaís, buenas noches, Brenda. Bueno, mi nombre es Thalía Morelia de la Cruz Cuba, yo soy licenciada en Psicología de la Universidad Peruana Los Andes. Bueno, con número de colegiatura 48976. Actualmente me desempeño como psicóloga educativa en una escuela particular de Auquimarca y, bueno, también en el lado clínico, aquí en el Centro de Salud de Huayucachi, en Huamangmarca. Básicamente, bueno, en el caso mío, mi rol es, pues, más que nada el crecimiento profesional en el apoyo y soporte emocional hacia las personas, ¿no? Básicamente ello. Sí, licenciada, interesante, muchas gracias. Entonces, empezamos con las preguntas. La primera pregunta sería, Está bien. ¿cuáles consideras que son los roles y funciones del psicólogo y cómo cree usted que estos se relacionan con la ética profesional? A ver, básicamente el rol de psicólogo es, pues, brindar soporte emocional hacia las personas, promoción y prevención en el lado de la salud, también en el lado educativo también, ¿no? Básicamente esa es nuestra función como tal. Ahora, en el lado ético, pues, es cuidar bastante lo que es el bienestar de nuestro usuario, ¿no? La privacidad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál cree que es la situación del psicólogo en el Perú ahora, ¿no? Actualmente, y qué desafíos éticos afrontamos? En el caso de la psicología, no es un secreto, el gobierno normalmente no invierte mucho en salud mental. Y eso se refleja en la poca empatía de las personas, en esas actitudes, actitudes antisociales que podemos, pues, ver, ¿no? Nosotros en el día a día, en las noticias, estamos muy bien informados de cómo la conducta humana está perdiendo ese toque humano, valga la redundancia, ¿no? Estamos tan deshumanizados, no apostamos por una salud mental y por un bienestar emocional. Entonces podemos deducir que, pues, la salud mental y el rol del psicólogo está muy... La ética, pues bueno, sí, también podemos ver que muchos profesionales, en el caso de la salud mental, pues no conservan su ética. Yo he tenido mucho que ver, ¿no? En el caso de, por ejemplo, cuando trabajaba en ese tipo, a veces nosotros teníamos que desaprobar a algún profesional, pero cuando estamos subordinados por alguien más, nos dicen, no, tú tienes que aprobarlo. Entonces tampoco se practica muy bien la ética profesional en el caso del psicólogo, porque cuando estamos subordinados a veces definitivamente tenemos que hacer lo que nuestro jefe en este caso nos dice, ¿no? Aún cuando va en contra de la ética profesional, ¿no? Entonces estamos como que muy mal en ese aspecto. Sí, definitivamente es algo que se tiene que mejorar para los Uh -huh. profesionales psicólogos, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo ve usted la demanda profesional del psicólogo? ¿Y cuánto cree que ha afectado hasta el momento el postular a un puesto laboral aquí en el Perú? Aquí hay, bueno, si hablamos de Junín nada más, prima mucho la burocracia más que la meritocracia, ¿no? Para nosotros, los personas de salud, más que nada, se ve que a veces tenemos que, pues, ser simpatizantes en el lado político, ¿no? No mucho prima lo que eres tú como profesional, lo que tú puedes dar como profesional, ¿no? Es más como que actualmente estamos muy mal en ese aspecto porque no hay esa valoración hacia el profesional como tal. Prácticamente cualquiera ya puede entrar a un trabajo y los psicólogos, pues, también, ¿no? Estamos como que, no contamos con el apoyo. Como te vuelvo a repetir, nadie se interesa, nadie se apuesta, ¿no? Por ellos más que nada. Y podemos ver que la salud emocional y psicológica de las personas, pues, está muy mal. Y aún así, no hay ese interés. Sí, pues lamentablemente estamos en esa situación. Bueno, la siguiente pregunta ya más enfocado tal vez al trabajo que usted desempeña. Seguramente en algún momento se ha encontrado en una situación, en un dilema ético. ¿Cómo usted ha afrontado esa situación en su vida profesional? Bueno, en mi caso, yo recién estoy egresada hace 3 años. Y como te vuelvo a repetir, siempre nos hemos visto, bueno, me he visto como que expuesta a ello, ¿no? De que a veces nos obligan a no respetar nuestro código ético. Pero creo que debe primar también el profesionalismo de uno. Y más que nada la vocación de servicio de nosotros. En este caso, yo siempre he tratado de, pues, aún a pesar de contra de lo que puedan decir, siempre he tratado de una otra manera hacer valer ello, ¿no? Si en caso la persona, pues, está mal y necesita apoyo, se tiene que hacer saber, ¿no? Sin caso no, también. Muchos de nosotros nos exponemos a, pues, aprobar y desaprobar a profesionales, colegas, y si se tiene que desaprobar, se desaprueba, pero es por el bien de uno mismo. Entonces, para mí siempre ha primado lo que es el bienestar de la persona, del paciente, del usuario, y eso va en favor de nuestro código, ¿no? De ética, nuestra formación profesional. Entonces, en mi caso, siempre he tratado de una otra manera de respetar ello, más allá de lo que pueda surgir, ¿no? Y no me ha hecho como que, no me ha generado problemas, porque creo que como colegas y profesionales con quienes yo he trabajado, pues han respetado eso también. Bien. Y por último, en su opinión, ¿cómo cree usted que impactan los aspectos éticos en las intervenciones telepsicológicas?
Impacta en el hecho de que nosotros, pues, genera confianza con nuestro usuario en este caso, ¿no? Le genera confianza, le genera estabilidad, que eso es lo que nosotros siempre buscamos en nuestra intervención como tal, que la persona que esté a nuestro servicio o que nosotros al servicio de esa persona venga y esté pleno a colaborar con nosotros y que sepa también que nosotros estamos llenos a darle lo mejor en este caso, ¿no? La mejor atención que podamos tener, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, la confianza es la base para todo. Y en este caso para nosotros aún más, porque trabajamos bastante con el lado del comportamiento, la conducta y la emoción. Entonces, el paciente tiene que estar como un libro abierto para nosotros poder leer. Entonces, la confianza se basa en ello. Entonces, para nosotros es fundamental y en este caso para mí siempre ha primado eso también. Entonces, ¿lo ve beneficioso? O bueno, en su opinión, ¿cómo ve el aspecto de las atenciones virtuales? Las atenciones virtuales, pues, son una manera de llegar al usuario, pero no es del todo, no es completo. Nosotros, en este caso, la psicología se basa bastante en la observación de la conducta de la persona. Entonces, si nosotros no podemos observar por completo lo que él hace, sus manías, todo ello, se nos hace complicado conocer como tal, no por completo, pero sí lo suficiente para nosotros poder generar alguna conclusión. Entonces, claro, puede ser una manera de llegar a los usuarios, pero no es la correcta para nosotros poder intervenir. Bueno, gracias, muchas gracias, licenciada Talía, por sus aportes en estos años de su experiencia. Para nosotros ha sido un gran apoyo y bueno, esperamos pues que las situaciones a las que hemos tocado en este caso pues vayan mejorando en el Perú, ¿no? Muchas gracias, licenciada Talía. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches, mi nombre es Brenda Inga y estoy con mi compañera Anaís Anselmo. Somos estudiantes de octavo ciclo de la Universidad Continental y esta grabación es hecha meramente académica para el curso de Ética y Deontología. ¿Puede presentarse, por favor, psicóloga? Listo, buenas noches. Yo soy la licenciada Lucero Elizabeth Quispe Paz, con el código de colegiatura 40575. En el área en el que elaboro es el área clínica con adolescentes y con adultos. Wow, este es un interesante ámbito. Voy a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles consideras que son los roles y funciones del psicólogo y cómo crees que estas se relacionan con la ética profesional? En lo que respecta a las funciones del psicólogo son pues la evaluación, el diagnóstico, la ejecución de la intervención que tienes en esta persona o grupo, comunidad o familia. La ética del profesional es el cuidar la confiabilidad y la privacidad de la persona, cuidar los derechos que ésta tiene, el capacitarse constantemente. También tiene que ver con el darle un consentimiento informado al paciente de cómo vamos a abordar su tema o el trabajo que se está haciendo también en la comunidad, ¿no? Para que ellos puedan ver cómo va el progreso y cuál es el enfoque que el psicólogo está llevando. Entonces, si cumple con todo esto, obviamente el rol de psicólogo va a ser la función de vida de todo lo que vas a programar. Ok. ¿Cuál cree que es la situación del psicólogo en el Perú y qué desafíos éticos afronta actualmente? ¿Cuál es la situación? Bueno, los desafíos que hemos tenido los psicólogos, pues en el tema de cuando vino el COVID fue bastante fuerte, ¿no? Pero eso fue algo bueno y también algo malo porque por el tema de que ya no había ese contacto presencial con el paciente, sino todo era online. Entonces, ¿eso cómo nos ayudó? ¿Cuál fue el desafío? El estar constantemente capacitados para poder tener una buena llegada al paciente, ya que no hay un contacto físico y presencial, el saber llegar al paciente mediante este medio, el estar escribiéndole, mandándoles en link, y a veces cuando eran adultos mayores también tener que llamar a los parientes para que nos puedan ayudar desde su casa. Entonces, era bastante fuerte, pero nos ha ayudado un montón, ¿no? Claro. A la actualidad. Uh-huh. Ok. ¿Cómo ve usted la demanda profesional del psicólogo y de repente cómo está afectado al momento de que usted haya postulado a un puesto laboral? La demanda sí ha subido bastante, ¿no? Hay un montón de competencia en el ámbito clínico. ¿Y cómo afecta? Por ejemplo, cuando tú ya terminas la carrera, vas a tener que postular al SERUM. No sé si has escuchado de eso. Sí. ¿No? Entonces, lamentablemente, para provincias hay muy pocas vacantes. O sea, por hospital o por posta hay 3 o 1. Entonces, de las 3.000, 500.000 postulantes que van a que solamente haya uno, entonces, obviamente, sí nos afecta bastante para los que quieren, para los que queremos entrar al sector público. Claro. Mm. La siguiente pregunta es, digamos que ante alguna situación en que la pusiera un dilema ético, ¿cómo afrontó esta situación en su vida profesional? El tema con la ética es que muchas veces cuando tú ya tienes tiempo con los pacientes, eh, ellos confunden un tema como amical. Entonces a veces pasa que te invitan a su cumpleaños, quieren que estés presente como testigo de boda cuando hacen terapias de pareja o como madrina. Entonces siempre el tener ese cuidado de decirles que esto es un tema más profesional y no llevarlo a lo amical porque ahí ya se pierde el proceso de terapia. Claro. ¿No? Entonces, siempre al inicio, cuando comienzan las terapias, recaudando la historia clínica, siempre decir a los pacientes que esto es un tema de ético y de profesional, que a veces nos podemos reír juntas, según el tema que abordemos, a veces nos podemos poner un poco sensibles, pero nunca que se confunda esto con un tema de amical, ¿no? Siempre mantener Ujú. el límite en todo caso. Claro.
O también ha pasado que algún paciente también me invite a salir. No es como que, ay, licenciada, quisiera conocerla, por ahí quiero un café o comer algo, un pollito. Entonces siempre tener ese cuidado de que no se confunda. Claro. Ok. Ujú. Por último, en su opinión, ¿cómo impacta los aspectos éticos en las intervenciones telepsicológicas? Ya, como te dije, esto de las telepsicológicas ayudó mucho, ¿no? En el tema de lo ético, el estar constantemente capacitados, muchas universidades, instituciones y el Ministerio de Salud también promocionaba cursos gratuitos, podías inscribirte en cursos de otros países y eso te ayudaba a capacitarte para que puedas llegar mejor a los pacientes, ¿no? Y también cuando tenías pacientes online, incluso ahora también me pasa, tengo algunos pacientes online, a veces se van a provincia o se van a otros países. Entonces, gracias a la tecnología puedes llegar y ya no se corta sus terapias, sino en donde estén, nos conectamos y continuamos. Entonces, es un gran beneficio en realidad para nosotros. Ah, Es que se necesita mucho del compromiso del paciente, ok. porque ha pasado que he tenido pacientes que vienen porque dicen, yo quiero mejorar, pero es más por presión de su pareja. Mm, No es que mi pareja dice que soy muy insegura, pero yo creo que no. Entonces, tú abordas un tema de, tal vez de autoestima, de confianza en pareja, pero si no te presta atención, entonces la terapia no tiene un fin, un propósito como tal. No rinde la evolución que debería de tener el paciente. mm, Pero cuando el paciente está comprometido, si te escucha, tú haces o envías actividades, se llaman actividades de reforzamiento, sí. como tal, no tareas, actividades de reforzamiento y las cumples, si hay un compromiso del paciente, sí te ayuda un montón. Entonces tú le dices cómo se aborda y también el ser muy didáctico. Hay psicólogos que solamente es hablar, entonces también te ayuda también poner un poquito de elementos artísticos, que dibujen, que pinten, que muevan su cuerpo, enseñarles, en fin, muchas técnicas, mindfulness. Entonces esto le va a ayudar a que el paciente pueda también Abrirse. tener, ser más abierto en las sesiones, pero depende mucho del compromiso del paciente como tal, o de la familia, y en caso se aborda también, ¿no? Ah, sí. Genial, muchísimas gracias, muy interesante todas las respuestas que me ha brindado. De antemano, como le repito, le Ujú. agradezco el tiempo que se ha tomado. Listo, muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes, la saluda la estudiante de psicología de octavo ciclo, Brenda Inga. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a la psicóloga Alexandra Curo. ¿Podría presentarse, por favor? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Alexandra Curomucha. Mi número de colegiatura es 47881 y actualmente bueno, estoy en el ámbito de la psicología clínica. Ok, voy a comenzar con las preguntas. La primera es, ¿cuáles consideras que son los roles y funciones del psicólogo y cómo crees que estos se relacionan con la ética profesional dentro de la psicología? Bueno, considero que la principal función o roles del psicólogo es bueno, tener un buen manejo de la entrevista del paciente, ¿no? Para poder dar un diagnóstico certero y asimismo brindarle un adecuado tratamiento. Con la ética profesional, considero que como el país es tan cambiante y también el tiempo es cambiante, cada vez, al menos desde mi experiencia, he evidenciado que cada vez hay más personas que vienen ya con otras patologías que no han sido manejadas antes. Por ejemplo, el tema de adicciones a las redes, a los teléfonos móviles, ¿no? Claro. Y considero que esta problemática ha abarcado que el psicólogo pueda investigar más, puedes estudiar también una especialidad sobre eso, ¿no? Para poder ayudar, porque si viene un caso en tu consultorio y no tienes recursos, ¿no? ¿Y cómo poder ayudar? Entonces tienes que investigar. Ah, ok, claro, claro. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees que es la situación del psicólogo en el Perú y qué desafíos éticos afrontan actualmente? Considero que el psicólogo no es muy valorado en nuestro país. Realmente hay muchos psicólogos, ¿no? Y también tengo colegas, por ejemplo, que algunos no ejercen como psicólogos, sino como otras profesiones, porque realmente no hay mucha demanda para el trabajo del psicólogo, ¿no? Entonces, por eso considero que no es tan valorado el psicólogo. Por ejemplo, en la parte como trabajo en un hospital, vienen al hospital, vienen por medicina, no vienen por psicología. Ah, Entonces, y recién cuando el médico requiere, lo pasa a psicología, si no, el paciente nunca viene a psicología. Ok, claro. Y de repente, ¿qué desafíos éticos ha afrontado desde su posición que haya tenido en este tiempo que se está laborando? Bueno, el tema de la confidencialidad. A veces es importante evaluar muy bien qué situación tienes, ¿no? Por ejemplo, como es muy común el tema de la violencia, tanto a mujeres y hacia niños, a veces nosotros tenemos el principio ético de ser confidenciales con el paciente, ¿no? Entonces, uno tiene que romper eso a veces porque es necesario por el bien del paciente. No te puedes quedar callada ante temas de violencia. Eso Ah, sería. eso sí, de repente es lo que más ha afrontado. Sí. Usted me comentaba de que actualmente hay varios psicólogos conocidos que no trabajan dentro de la rama de la carrera que ha estudiado. Para usted, digamos, la demanda profesional del psicólogo es alta, baja, intermedia. Para mí, actualmente debe estar en media, más o menos, porque antes de la pandemia sí era bien baja, pero ahora con la pandemia como que han internalizado la importancia del psicólogo, ¿no? Pero aún así, todavía no se ve bien. Pues, por ejemplo, el tema de colegios. No es posible que pongan un solo psicólogo en un colegio cuando, pues, no, un psicólogo no va a evaluar todos los alumnos, ¿no? Y un colegio se trabaja mucho. Claro. Y cuando usted ha estado intentando postular al actual puesto laboral que tiene, ¿se le fue difícil o de repente le fue, entre comillas, sencillo?
fue muy difícil. Por ejemplo, yo tengo recién medio año de colegiada. Me titulé ya más o menos en 2020, ¿no? Y recién ahorita estoy colegiada más o menos medio año, más de medio año. Y ahora estoy haciendo mi serum, ¿no? En el tema de serum, antes de postular el serum, sí busqué como todo psicólogo nuevo, ¿no? Que quiere ganar experiencia y todo. Busqué muchas opciones en el tema de MINSA y todo ello. Y era muy difícil porque te pedían 5 años de experiencia, te pedían que tengas especialización. Y no es posible porque recién estás saliendo. ¿Cómo ganas experiencia si no tienes la oportunidad, verdad? Entonces fue muy difícil, entonces opté por postular al serum, pues, ¿no? Y eso sí me ha sido un poquito más fácil, digamos. Sí. De repente, en este medio año que ya me indica que usted ha estado trabajando, ¿qué dilema ético ha podido afrontar y cómo, valga la redundancia, afrontó esta situación? Como le comentaba hace un momento, como estoy trabajando en una parte clínica, en un pueblito que se llama de Cañete, es un pueblo muy, digamos, de nivel pobre. En ese lugar se ven muchos casos de violencia. Por ejemplo, del 100% de la población, un 80% ha sufrido violencia, y más violencia física y sexual. Entonces, ante esos casos, como vienen los pacientes, no muchas veces vienen por violencia, vienen porque, ay, te quiero contar algo, que me siento mal, que tal cosa. Pero mientras la entrevista y la empatía que el psicólogo debe tener sí o sí con el paciente, te das cuenta que algo más pasa, que algo no está bien, ¿no? Claro. Y algo fundamental en esto es tener mucho en cuenta el lenguaje corporal. Porque te pueden decir, sí, estoy bien, pero el rostro a veces no muestra que está bien. Entonces tú le preguntas, ¿no? ¿Realmente estás bien? Y como que sueltan y sueltan. Entonces, en ese tema de la violencia, sí me he visto involucrada muchas veces en decir, reporto este caso, no lo reporto, y si no lo reporto, ¿cómo quedo yo? ¿No? Claro. No podía estar tranquila. Porque el trabajo del psicólogo es trabajar en el bien del paciente. Entonces, si yo no reporto, entonces no estaría contribuyendo en el bien de ese paciente, ¿no? Y si pasara, ¿no? Porque muchas veces se ha visto que en casos de violencia, posteriormente pasa el feminicidio. Entonces, si no reportas, eres parte, cómplice de eso. Entonces, como he estado en ese dilema, en que sí, en que no, porque a veces te ganas problemas, ¿verdad? Entonces, en la mayoría yo siempre he reportado mis casos, porque considero que ya a veces el tipo de violencia ya escapa de mis manos. Yo no puedo hacer más nada por ese paciente. Ya otras autoridades tienen que hacer el trabajo correspondiente. Claro, exacto. Continuando con la última pregunta, en su opinión, ¿cómo impactan los aspectos éticos en la intervención telepsicológica? Bueno, en el trabajo de MINSA también hacemos telepsicología o teleconsulta o teleorientación. Yo no, desde mi punto de vista no lo considero, podría ser para un telemonitoreo, ¿no? Para seguir monitoreando al paciente, porque a veces vienen desde lejos y no pueden venir a la ciudad, ¿no? En ese caso sí podría ser. Pero en el tema de evaluación, hacerlo por el celular, ¿no? Yo considero que no es viable. ¿Por qué? Tú en la entrevista observas la conducta, ¿no? Cómo están las manos, cómo están los pies, qué es lo que está haciendo, cómo se está expresando, ¿verdad? Entonces, si tú lo haces por medio de videollamadas, entonces considero que no se está llegando a un buen diagnóstico de trabajo en la telepsicología, ¿no? Pero en seguimiento de pacientes, ahí sí, mi ayuda es una herramienta muy importante. Claro, claro. Claro. Listo. Muchísimas gracias, señorita psicóloga Alejandra, por estos minutos que me ha regalado. De antemano, gracias, Brenda. Siempre ha sido un gusto poder ayudar a una futura colega, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como parte del producto académico del curso de Ética y Deontología, continuamos con la entrevista y en esta oportunidad nos encontramos con la licenciada Karina. Licenciada, buenas tardes. Cuéntenos un poco sobre usted, a qué se dedica actualmente, cuánto tiempo lleva ya ejerciendo la carrera. Bien, buenas tardes, chicas. Un gusto saludarle con este medio. Bien, actualmente vengo realizando mi serum, lo que es en el Centro de Salud Mental Comunitario de Chilca. También vengo apoyando a una consultora psicológica. Ya, entonces, prácticamente ejerciendo la carrera ya como 2 años aproximadamente, ¿no? Bien, ya, licenciada. Empezamos entonces con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles considera usted que son los roles y funciones del psicólogo y cómo cree que estos se relacionan con la ética profesional? Bien, en cuanto del rol y de las funciones del psicólogo, netamente está relacionado lo que es en cuanto a la evaluación, al diagnóstico, a la intervención, tratamiento que se va a brindar en este caso a una persona, ¿no? Una persona, a un grupo de personas o a una determinada comunidad. Va a depender también de acuerdo a la especialidad que cada profesional tenga, ¿no? Ya que hay las áreas de educativa, organizacional, clínica, forense, etcétera, ¿no? Pero básicamente está relacionado en esas funciones. Y en cuanto a lo que es a la ética profesional, sea cual sea la especialidad que tenga el psicólogo, siempre va a estar relacionado en cuanto a respetar lo que es la dignidad de la persona, ¿no? Asimismo, también a contribuir en la calidad de vida del ser humano. Esa es finalmente nuestra finalidad como psicólogos, ¿no? Para contribuir en lo que es en la calidad de vida y mejorar su salud mental. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál cree usted que es la situación actual del psicólogo en el Perú y qué desafíos éticos afronta actualmente? Bien, la situación actual del psicólogo en el Perú. A la fecha, lo que he percibido también que la situación actual del psicólogo en el Perú, si bien es cierto, ha tenido avance, estamos en proceso tal vez del reconocimiento y la valoración, pero no al 100%. Si retrocedemos 10 años o 15 años atrás, o sea, el psicólogo no era tan reconocido ni valorado, ¿no? Mientras que a la fecha sí ha avanzado.
sin embargo, pero no es suficiente. Es importante también que desde el mismo Estado, desde los diferentes estados, reconozcan la importancia del rol del psicólogo que tiene, ¿no? En todas las áreas. Entonces pienso que está en desarrollo todavía, ¿no? Falta aún concretar bastante todavía, porque quizás falta empujar también desde los diferentes colegios de los diferentes departamentos, ¿no? Para que puedan valorar realmente el trabajo que hace y la necesidad que existe que los psicólogos puedan participar en las diferentes áreas, ¿no? Ya sea educativo, a nivel empresarial, la comunidad, ¿no? Aún quizás existe esa costumbre todavía o la creencia, ¿no? Que los psicólogos solamente son para las personas locas, entre comillas, pero sin embargo hoy en día ya ha cambiado, está cambiando esa forma de pensar, ¿no? No es como antes, pero estamos en desarrollo, aún no creo que se ha alcanzado todavía lo que es la estabilidad y el reconocimiento que se merece el psicólogo. Sí, definitivamente hay. La siguiente pregunta es, ¿cómo ve usted la demanda profesional del psicólogo? ¿Y cuánto cree que ha afectado esto al momento de postular a un puesto laboral? La demanda a la fecha, según lo que yo hice en las diferentes convocatorias, pienso que está yendo de manera en crecimiento, también diría. Porque si bien es cierto, a la fecha hay más demanda de psicólogos, pero tampoco no es suficiente, ¿no? Porque hoy en día en el mercado laboral hay más psicólogos. A diferencia de años anteriores, hoy en día hay más psicólogos, pero también hay pocos espacios laborales, ¿no? Y asimismo también, si esto lo relacionamos lo que es la ética profesional, entender la razón del psicólogo también tenemos que relacionarlo, ¿no? Que finalmente es contribuir en la salud mental de las personas, ¿no? Obviamente con el respeto, la dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pienso que en la fecha hoy en día estamos en competencia, hay mucha competencia. La siguiente pregunta es, ante una situación que usted se encontró sobre un dilema ético, ¿cómo ha afrontado usted esta situación en su vida profesional? En un dilema ético, bueno, si hablamos en el trabajo, a veces se nos presentan muchas dificultades, ¿no? Uno, como profesional, y dos, también a la hora de atender, de intervenir con el usuario, también, ¿no? Y a veces, quizás en un tema ético, como psicólogo, lo que busca es que el usuario pueda mejorar, ¿no? Pueda mejorar su calidad de vida, pueda cambiar su forma tal vez de pensar en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, en la praxis ya, a veces el usuario viene una sesión, dos sesiones y ya, ¿no? Quiere ser ya tratado, sanado, curado y es más, resuelto el problema, ¿no? Es más, o sea, con poca paciencia, cuando dice, no, pero ya 2 o 3 sesiones es mucho todavía, ¿no? Se supone que he venido al psicólogo para yo sanarme, cosa que hay una mala interpretación de ello, ¿no? Finalmente nosotros no damos tratamiento tal vez como el médico, ¿no? Que te da una receta, te vas a la farmacia y compras, ¿no? Nosotros facilitamos, aperturamos el camino, guiamos, orientamos, planteamos estrategias. Finalmente es el usuario quien decide qué hacer o no qué hacer, si toma o no toma las sugerencias, ¿no? Porque nosotros no podemos decidir por ellos. Y a veces es un poco tal vez la impotencia, ¿no? Por más que el usuario requiera ese cambio necesario en su vida, porque detrás de él hay otras consecuencias más fuertes, pero a veces no se logra, ¿no? Entonces es un poco tal vez una contradicción, como se diría, ¿no? Y lo único nada más que tal vez yo he hecho es basarme un poco también en lo que dice el Código de Ética Profesional del Psicólogo, ¿no? Respetar la dignidad del ser humano, ¿no? Finalmente, él como persona también tiene que tomar las decisiones que mejor le parezca, ¿no? En el momento. Claro, definitivamente. Finalmente, la pregunta, en su opinión, ¿cómo impactan los aspectos éticos en las intervenciones telepsicológicas, en las intervenciones virtuales que a veces hacen los psicólogos? Bien, lo que es la ética profesional, hay un código de ética incluso, eso que es dado por el Colegio de Psicólogos del Perú, donde te da, ¿no? Cuáles son las funciones, los roles, los límites, como mencionabas, en la intervención. Nosotros como psicólogos tenemos que basarnos en función a ello, tenemos que cumplirlo para poder dar una buena intervención. Y si bien es cierto, cada intervención, cada caso es diferente, cada paciente, cada usuario es un mundo, jamás son iguales, ¿no? Y cada estrategia, cada intervención no es la misma, ¿no? Entonces, la ética profesional ayuda un montón, porque te marca pautas y también te da los límites hasta dónde podemos llegar. Entonces, es una herramienta de gran importancia para aplicar nuestro trabajo del día a día, ¿no? Y poder obtener resultados más objetivos y, sobre todo, guiado también por los valores, ¿no? Los valores, los principios éticos también personales, ¿no? Que cada persona tiene, ¿no? Y de esa manera poder ayudar pues, al usuario, ¿no? De una manera sana, transparente, con respeto. Bien. Le agradezco, licenciada, por habernos apoyado y bueno, esperamos pues obtener tal vez otra oportunidad donde seguir compartiendo las experiencias. Gracias, licenciada. Hasta luego. Listo, chicas, gracias. Se cuidan.